les agradecemos la presencia y hoy tenemos como invitados expertos al doctor Juan Beltramino y al doctor Reichenbach, que todos ya conocemos, pero además dos invitadas especiales. Una de ellas es la doctora Elda Carnel. Ella es jefa de la unidad de toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y la otra doctora es la doctora Marcela Evangelista. Ella es médica toxicóloga, docente de la Cátedra de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Les agradezco la presencia. ¿Y por qué están ellas ahí? Porque esta noche vamos a hablar un poquito del nexo que hay entre la contaminación y la salud. En nuestra época, como nos dimos a llamar, los no tan jóvenes, no teníamos idea de qué era el esposoma, el epigenoma, y hoy realmente se sabe que la contaminación del aire es el mayor riesgo de la salud ambiental. Y también sabemos que el 92% del planeta vivimos en lugares que no cumplen con la meta de calidad del aire de la OMS. Los más afectados son nuestros niños. Este tema, la mayor parte, está generado por actividad humana. Entonces nos pareció oportuno dar una ventana de oportunidad para la intervención, por eso el encuentro de esta noche. Lo va a coordinar la doctora Silvia Villalba. Ella es encargada de la unidad pediátrica del Hospital Provincial de Rosario, amiga de la casa. Y bueno, te dejo, Silvia, para que comiences. Y bueno, cada uno de los presentadores que hagan su propia presentación, dónde trabajan, etc. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación, gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría. Como dijo Gloria, realmente para los pediatras creo que es nuestra segunda casa, y realmente poder compartir experiencias es enriquecedor y creo que siempre suma, y contar con tantos expertos como estoy viendo y gente tan querida, creo que es un gran espaldarazo para toda la gente joven que de pronto nos escucha y está compartiendo esta experiencia. Bueno, gracias a todos y bienvenidos. Bueno, si quieren empezar. Bueno, mi nombre es Marcela Evangelista, yo soy toxicóloga y formo parte de un equipo que se llama Equitox, junto con la doctora Prada y la doctora Bolini, que hacemos el asesoramiento y la asistencia toxicológica en diferentes efectores de la ciudad. Uno de ellos es el Sanatorio de Niños, y soy docente también de la Facultad de Medicina, de la Cátedra de Farmacología y Toxicología, así que le agradezco a Gloria la posibilidad de participar hoy de esta reunión. Bueno, yo soy Elda Carniel, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Santa Fe, doctor Beltramino. Buenas tardes. Y ahora ejerzo como jefa de la unidad de toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Para mí la verdad que es un gusto estar con todos ustedes, y bueno, y quisiera ir nutriendo, porque viendo los casos que hay, me parecieron muy, muy bien abordados. Bueno, hola a todos. Bueno, hola Elda, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo te va? Bueno, a Juan Carlos lo conozco de cuando era, de allá lejos, cuando éramos jóvenes, cuando era joven. Y después, no sé, por ahí algún compañero mío, no sé, no. Hay mucha gente joven que me parece interesante que esté presente, ¿no? Que todos ellos vamos aprendiendo. Yo la verdad que me admira cómo tienen que acumular tanto conocimiento, porque uno lo va adquiriendo de a poquito.
y con el paso del tiempo, y hay cosas que uno tiene que ir cambiando la cabeza, pensar de otra manera. Bueno, pero para eso estamos. Es la idea de este espacio, Elda, como para volver al pensamiento crítico, habiendo tanta diversidad. Por eso es que lo hemos pensado desde la Sociedad de Pediatría. Sí. Y uno también a veces sobre el mismo caso lo vuelve a ver, lo vuelve a releer, lo vuelve a repensar y por ahí a lo mejor lo vuelve a abordar de otra manera, ¿no? Todo es eso lo que me parece lo más importante. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario, presentarse, hacer algo? Si no, damos inicio a la primera exposición. Habilité la opción para compartir, así que chicos, a medida que vayan compartiendo, se van presentando, por favor. Inicia el caso de Sanatorio de Niños. Perdón, voy a hacer un interregno. Yo soy Juan Reichenbach de La Plata. Bien. Fue invitado por Gloria Bandín, lo conozco a Juan Carlos de hace muchos años, hemos presentado libros de otras cosas también juntos, y lo admiro profundamente como toda la pediatría de la zona. Pero en realidad lo que quiero es, cometí un error hoy, y se lo cuento a Gloria, se lo conté a Gloria hace un ratito por WhatsApp, que fue invitar por las redes a mucha gente, y por suerte mucha gente se prendió. Entre ellos creo que hay un ecuatoriano que me gustaría que se presentara antes que empiece todo. Presentate mínimamente. Hay gente de distintos lugares que estaba interesado en este espacio, porque bueno, el pensamiento crítico tan venido a menos, recuperarlo es muy importante y me encantó las primeras sesiones que hicieron. Así que, Alfredo, por favor, presentate y después empezamos. Dale. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Gracias por la invitación. En realidad me sorprendió que me invites a una reunión así sobre toxicología, pero yo soy neumólogo pediatra de Ecuador, de Guayaquil. Me formé aquí en pediatría en Ecuador y en neumología pediátrica en Buenos Aires, en el Garrahan y en el Hospital Posadas. Bueno, la importancia de este tema me llamó mucho la atención, y el poder compartir con gente como ustedes. O sea, siempre esa mezcla me encanta de gente mayor, gente joven y gente siempre luchando por la salud de los chicos. Bueno, estamos para cualquier cosa. Gracias. Bueno, damos inicio a la primera presentación. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación y voy a hacer la presentación del caso clínico. Ahí no sé si lo llegan a ver. Sí, Fran. Sí, sí. Bien. Bueno, antes que nada, mi nombre es Francisco Tabaco, soy médico del staff de la terapia intensiva del Sanatorio de Niños y, como les decía, voy a hacer la presentación del caso clínico. Va a ser un poco distinta a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Van a escuchar en primer lugar el relato de la madre de la paciente, cómo se presentó en su domicilio y por qué, digamos, lo llegó a consultar. Así que lo que le voy a pedir es que suban por ahí el volumen, porque el audio por ahí está un poco bajo porque fue grabado y enviado por vía WhatsApp. Ahí le doy inicio.
No se escucha, no sé si lo escuchan. No. ¿No se llega a escuchar? No. No, Yo mandé un MP3, Francisco, no sé si ese vos lo alcanzaste a... No, ese no lo tengo. No sé si Gustavo lo puede compartir tal vez. Ahora me fijo si lo puedo compartir. Vale. A ver, yo me parece que no lo tengo. Si no se puede, relatarlo, porque es difícil reproducir audios por la No, radio claro. virtual. Relatá medianamente la historia materna. Bien, bueno, lo que relataba sobre todo la madre era que la niña se encontraba en su domicilio, estaba descansando en un colchón en el piso, y de pronto sienten que la niña comienza a llorar. En el examen físico, en primer lugar, ellos, digamos, no le encontraban nada alterado, tratan de calmarla, y bueno, no logran calmarla, y lo que van viendo que con el correr de las horas y de los minutos, la niña sí empieza a presentar alguna sintomatología que ahora lo voy relatando, pero eso es lo que primero le llamaba la atención, que en un primer momento la nena solamente lo que tenía era la crisis de llanto y no encontraban nada alterado, ni siquiera en la piel, ni ningún otro síntoma, que sí con el correr de los minutos y de las horas la paciente lo fue agregando, y fue por eso que lo llevó a consultar. En un primer momento consultaron en un centro asistencial de baja complejidad, y cuando evalúan la paciente, ellos mismos le refieren a la madre que la traslade a un centro de mayor complejidad, y es ahí cuando ingresa en el sanatorio de niños. Entonces, como caso clínico, el motivo de consulta de esta paciente era principalmente vómitos. Como enfermedad actual es una paciente de 5 años, sana previa por lo que refieren los padres, que consulta por vómitos, dificultad respiratoria y alteración del sensorio. Cuando se interroga a la madre, ella refiere que el cuadro, como había dicho, había comenzado mientras la niña se encontraba durmiendo en un colchón en el suelo de su domicilio, y comienza con el correr de los minutos y de las horas con dificultad respiratoria, agregando luego vómitos y alteración del sensorio, pero lo que más le llamaba la atención a la madre eran los vómitos, que fue con lo que primero inicia la paciente. Entonces consulta en el centro de salud, donde se indica concurrir a un centro de mayor complejidad, y es allí donde consulta en el sanatorio de niños e ingresa en primer lugar por guardia externa. Cuando se interroga sobre los datos personales, una recién nacida término de un parto autóxico con un peso al nacer de 3 kilos 250, vacunas completa para la edad, no presentaba alergias, no enfermedades previas, no medicación habitual y sin datos familiares de relevancia. Los signos vitales al ingreso del paciente... Francisco, Sí, Gustavo. fíjate si querés ir pasando porque quedó la presentación en el loguito del sonido. A ver. Ahí, Gustavo. No. Era entonces que dejo de compartir, si quieren. Si no, volvelo a compartir nuevamente. Ahí vuelvo a compartir así ya. A lo mejor quedó trabado porque quedó ejecutando el audio. Sí, probablemente. ahí está. Ahí estamos. Entonces, bueno, no tenía ningún dato familiar de relevancia. Los signos vitales de la paciente al ingreso: tenía una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 40 ciclos por minuto, una tensión arterial de 140/80, una temperatura de 36,5 y una saturación de oxígeno del 98%. En el examen físico, a nivel cardiovascular, presentaba taquicardia, sin otro hallazgo patológico. A nivel respiratorio, sí tenía buena entrada bilateral del aire, no tenía esfuerzo respiratorio, pero lo que llamaba la atención era la taquipnea de la paciente. A nivel del abdomen no tenía ninguna alteración, sí los ruidos aéreos estaban presentes. A nivel neurológico sí se constataba una somnolencia, pero no tenía signos meningios. Y a nivel de la piel lo que notamos era que la paciente estaba pálida y presentaba así una pústula en el glúteo izquierdo, que eso la madre, cuando se interroga, no lo había notado anteriormente. Y las mucosas estaban semihúmedas, probablemente secundario a los vómitos que había tenido la paciente. Con este examen físico, y sobre todo por la alteración del sensorio que tenía la paciente, se decide su ingreso a UCIP para la monitorización y para el tratamiento correspondiente. Entonces, lo que se hizo, se solicitó un laboratorio, se decide su pase a UCIP, como decía, para monitoreo, y cuando se reinterroga a la madre en el ingreso a UCIP,
Lo que la madre refiere es que habían visto los días anteriores la presencia de alacranes en su domicilio, con lo cual decidimos realizar la interconsulta con el servicio de toxicología de nuestro servicio. En el laboratorio lo que observamos alterados son los glóbulos blancos, la glicemia de 204, un potasio de 5,5, una alteración a nivel del estado ácido base con un AC2 de 15,3, un bicarbonato de 11,4 y un exceso de base de menos 8,7, una CPK también aumentada de 245 y una LDH de 1524. Entonces, cuando nosotros recibimos ese laboratorio y evaluamos la paciente, lo que se decide es realizar expansión con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo. Se indica hidratación parenteral, digamos, posteriormente a necesidades basales, y habiendo realizado la interconsulta con el servicio de toxicología por digamos, el relato de la madre, por el examen físico que veíamos esa pústula y por las alteraciones que veíamos en el laboratorio, como sospecha de escorpionismo, se decide el pasaje de 2 ampollas de suero antiescorpiónico. Eso se infunde en un tiempo de 20 minutos, y cuando solicitamos a los padres que vuelvan a su domicilio a ver si encontraban algún insecto o algún alacrán, lo que ellos refieren es que encuentran este alacrán en el lugar donde estaba la niña durmiendo y donde había empezado a tener los primeros síntomas. Con lo cual sospechamos y confirmamos el diagnóstico de escorpionismo, y como evolución la paciente presenta una mejoría clínica notable tras el pasaje del suero antiescorpiónico, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, y sobre todo la paciente, digamos, tuvo un sensorio vigil y reactivo y no tuvo más somnolienta como estaba al ingreso. La verdad que fue muy notorio la mejoría que tuvo la paciente con el pasaje del suero antiescorpiónico. Permaneció sí durante 24 horas con monitoreo hemodinámico, no presentando ninguna otra alteración, teniendo buena tolerancia oral, con lo cual a las 24 horas se decide el egreso hospitalario y se le otorga el alta sanatoria. Y ahora sí, ya los dejo a los expertos que hablen del tema. Bueno, yo quería contar algo porque habíamos estado juntos, Francisco, esa mañana, ¿no? Aparte, ¿qué fecha fue? Me parece que fue enero, febrero. Me parece que enero, los primeros días de febrero. Sí, esos meses de calor y esas 6 de la mañana, me parece que fue 5 de la mañana que llamaron. Para nosotros es una situación bastante característica. Ese calor de las 5 o 6 de la mañana, la mayoría de nuestras interconsultas por picadura de alacrán son en esa banda horaria. La chiquita estaba muy taquimneica y tardó un poquito en normalizarse su taquimnea, su palidez, y que yo me acuerdo que lo llamaba Francisco, le decía, ahí mejoró, y estaba lento, pero bueno, después terminó mejorando y la evolución fue buena. La verdad que como dice Marcela, costó, pero una vez que empezó a mejorar, mejoró del todo y no hubo que repetir, digamos, el pasaje del suero ni nada. Sí, se diagnosticó el cuadro como un cuadro moderado, entonces se trata de neutralizar más de 150 de L50, y lo logramos neutralizar con 2 ampollitas, porque cada ampolla tiene su, digamos, su L50 que va a neutralizar, y bueno, y la evolución fue buena. Pero meses de verano, 5 o 6 de la mañana, son nuestras interconsultas por escorpionismo. Me parece muy bueno traer el caso y bueno también el recurso de poner el audio con el mensaje de la madre, que bueno, pero no importa, vos lo pudiste contar. Como ustedes saben, yo no soy toxicólogo, pero acá en Santa Fe tuvimos muchos, hasta el año 2019, entre 1999 y el 2019, llevábamos 3.600 casos registrados. Y
85 a 90% son casos leves que simplemente lo que predomina es el intenso dolor. El dolor es terrible, es inmediato. El chico llora, o el chico o el adulto. No hay marcas. En las fichas muchas veces marcan eritemas. Yo inclusive creo que la pústula esta dudo mucho que tenga que ver con el accidente. Nosotros realmente no se ve reacción local. Y por suerte, bueno, la gente trae el escorpión, pero ¿qué pasa si, como contaba Marcela, a esa hora, un día de verano y calor, cae un chico así y no traen el escorpión? Y viene con muchos vómitos, que es típico que vomiten mucho, la diaforesis, que transpiren, que le chorrea agua de la nariz. Generalmente un chico que tenga muchos vómitos, cuando uno le dosa la glucemia, tienen glucemias bajas, pero no con ese cuadro que contás y que ya con una glucemia así alta como tiene, yo creo que es lícito, aunque no tengas el escorpión en la mano, es lícito pasar el suero. ¿Y cuándo pasar el suero? ¿O en qué momento? Primero, al principio teníamos mucho temor para hacer el suero, lo hacíamos diluido, lo pasábamos de a poco. Realmente la indicación es hacerlo en bolo, hay que hacerlo enseguida, y lo que hay que hacer es neutralizar toxinas circulantes. Si sirve para algo, es para neutralizar toxina que está circulando. Y hay que hacerlo rápido. Nunca tuvimos accidentes por el suero, por pasar suero, por lo menos en los chicos, de tipo reacciones anafilácticas. Y de última, uno lo que tiene que tener es la adrenalina a mano, pero lo que no tiene sentido, los errores más comunes, es cuando va a una guardia hacerle corticoides. Si hay cosa que le sobra a un emponzoñamiento por escorpión, es corticoides. Es más, mucho del daño cardíaco de la miocardiopatía es por la liberación exagerada de catecolaminas, de adrenalinas. En realidad hay una derrota del Malbrán, habla de una tormenta, se libera mediadores parasimpáticos y por eso transpiran, por eso la bradicardia, y después se liberan catecolaminas a chorro, y por eso algunos tienen hipotensión y después pasan a la hipertensión. Bueno, no tengo mucho más para aportar. Si hay alguna pregunta o alguna acotación, con gusto. Yo quería... sí, Elda. Bueno, y después... no sé si querés decir algo, Marcela, pero bueno... con respecto al suero antiescorpiónico, nosotros también siempre decidimos pasarlo en terapia. En una época lo hacíamos en las guardias, pero veíamos que los pacientes hacían como una depresión sensorial pasajera, que hemos tenido nuestros sustos, que no sé si era del mismo cuadro de escorpionismo o era por el suero, pero el antiescorpiónico, pero realmente nos asustamos bastante. Entonces, bueno, aparte por el riesgo de alergias ante el suero, todo paciente que tiene que pasar suero antiescorpiónico va a terapia. Y otra cosa, que nosotros no lo hacemos en bolo y lo hacemos diluido. Todos los sueros, ya sea antiescorpiónico o antibotrops, siempre lo hacemos diluido, no mucho, 5-1 más o menos de dextrosa, y los pasamos en 20 minutitos. No sé, Elda, ustedes cómo lo pasan. Nosotros también lo hacemos diluido, no muy diluido, pero la realidad... No mucho. No, más o menos relación 5-1, pero la realidad nuestra es un poco diferente a la de ustedes, y
Bueno, los primeros proveedores de escorpiones somos desde el Hospital de Niños, porque tenemos muchísimos dentro del mismo hospital. Y para nosotros la temporada es marzo, abril o en octubre, y bueno, y en el verano principalmente. Pero hemos tenido, sí, 3 o 4 casos que yo ahora recuerde de moderado, yo les diría que moderado, más que grave, y donde la presencia de los vómitos es como un indicador de gravedad. Lo que sí quiero señalar, que tuvimos un caso que fue bastante interesante, porque no fue, en general es intradomiciliario o peridomiciliario. Claro. Pero este caso, además de ser moderado, fue en una plaza y la nena estaba jugando al lado de un tronco de árbol. De un árbol, el escorpión salió de un árbol, entonces también no hay que desechar que esté anidando en otro lado. Lo que sí quiero señalar que la variedad que siempre vemos es el Titius trivitatus, y que este año tuvimos la duda por las características de no haber tenido ya un Titius cerulatus, que sí ya lo describe Derruti y Ofanguren, que es el otro especialista que nosotros consultamos, describen una variedad del cerulatus en la cava, y que el tema con el cerulato es el riesgo de que ya empiece a anidar. Y el otro Titius, que es un poco más y que es un poco más oscuro, digamos, no tiene las 3 rayas esa del castaño del Titius trivitatus, es el Confluence, que es mucho más tóxico y que ustedes probablemente tengan. Sé que hay mucho en Córdoba, Salta, y que da cuadros mucho más graves. Y también lo que ha visto tanto Juan Guren como Dorot, que son nuestros consultores, también lo tenemos más a mano, es que ha llegado, pero no ha anidado algún ejemplar de Titius bahiensis en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en la ciudad de Buenos Aires tenemos mucho, nosotros en el mismo hospital, cuando están haciendo obras, que hubo muchas obras que se hicieron cuando se remueve, y toda la zona de Palermo Vieja y los túneles de los antiguos, digamos, de los teléfonos y también del subte, son lugares donde tenemos muchos escorpiones. En el mismo hospital nosotros salimos a la casa de los escorpiones. Y sí nos parece que el rol del pediatra es prevenir, y en ese sentido dar las indicaciones. Por ejemplo, esta señora, sabiendo que había, porque escuché el audio, ¿no?, previamente, sabiendo que en su casa había escorpiones, puso el colchón en el suelo. Ese tipo de cosas tenemos que, si no se puede, no se puede, pero bueno, por lo menos de poner rejillitas digamos, en donde están las rejillas en los baños, porque sale, perdón, No, perdón, yo quería agregar algo. Sí, por favor. Por si no me conocen, yo soy de La Plata, originalmente estuve en Buenos Aires también, pero digo, a ver, esto marca un poco, siguiendo a Juan Carlos y a lo que he escuchado hasta ahora, lo que he aprendido hasta ahora, marca el medio ambiente, ¿no? O sea, el escorpión de la cava es distinto al escorpión de la provincia de Buenos Aires y es distinto al escorpión de Brasil. O sea, el origen fundamental de esto fue la traída de tierra del litoral para hacer el Alto Palermo en la ciudad de Buenos Aires. No, y después está escrito en la Dirección de Maternidad e Infancia, Nación, digo, ahí está sí, toda pero la esto topografía. fue hace 100 años atrás, vinieron con la madera, el Titius trivitatus vino con la Exactamente. madera, pero no te entendí, ¿para hacer qué cosa? Toda la zona del puerto en esa época precisamente. Sí, y no después, te había entendido el Alto Palermo, por eso. No, toda la zona del puerto, raro, perdón. ¿no? Por Y eso, después porque se distribuyó por las líneas ferroviarias, por las líneas del subterráneo.
Exacto. O sea, digo, esto lo vemos todos los días, ¿no? De qué manera el ser humano actúa sobre la condición ambiental, y está de moda en estos días, ¿no? Sobre todo en la zona del delta, pero de qué manera actúa y trae en este caso un alacrán que, digamos, se alimenta con lo que sobra en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Fundamentalmente las cucarachas y los pequeños mosquitos. O sea, donde hay cucarachas, donde no hay desmalización y donde hay condiciones socioambientales desfavorables, obviamente el alacrán existe, actúa de noche y así se resbala. Si tenemos cunitas altas, se resbala. Pero si duerme en un colchón el niño, obviamente la picadura es nocturna y fundamentalmente en meses invernales. Nosotros en La Plata hemos tenido digamos, el Hospital del Niño de La Plata, el Ludovica de La Plata, fundamentalmente recibe derivaciones del interior de la provincia, no tanto de la zona de Cava, excepto cuando se terminan las camas en el Gutiérrez o en Garrahan. Entonces, las formas clínicas del alacranismo en esa zona son distintas. En La Plata, en el Hospital del Niño de La Plata, son distintas a las del Garrahan o a las del Niño de Buenos Aires, porque son la especie bonaerensis, que es menos lesiva, da lesiones locales fundamentalmente, no da lesiones sistémicas o cardiovasculares o arrítmicas o con insuficiencia cardíaca o como las que describió muy bien Juan Carlos recién. Digo, pero sí, bueno, lo importante es que lo reconozcamos como causa y como etiología, y que lo incluyamos dentro de la literatura y lo incluyamos dentro de la SAP, porque el alacranismo pasa en nuestro país, igual que la puntura por la yarará mediana, por la yarará en cruz, sí, y no figuran dentro de nuestras estrategias de formación docente de las sociedades científicas, de los ministerios, etcétera, etcétera. Me parece muy inteligente haberlo incluido dentro de este curso. En la ciudad de La Plata, que sufrió una inundación atroz en el 2013, las picaduras para el alacrán fueron una de las prevalentes dentro de las causas secundarias a la inundación. El agua, las vinchucas, digamos, la alteración socioambiental, digamos, son causas fundamentales. Y de esto puede hablar bien Susana San Miguel, que quiero presentarla, que está y que no está en el curso, pero que bueno, viene de la UBA, del Posada, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Sí, la especie de la provincia de Buenos Aires en general es el Botriurus, que tiene distintas formas, es más oscuro. Es más leve. Exacto, y no tiene síntomas sistémicos, sino que tiene síntomas locales, digamos. Y el dolor es un dolor urente, como muy bien lo describieron Francisco, y después lo describió Juan Carlos. Digamos, yo quiero felicitar a los expositores, ¿eh? Porque hay que ser muy valiente para presentar un tema casi latinoamericano, te diría, en un curso de sociedades científicas. Gracias. Si hay tiempo, me gustaría muy brevemente puntualizar algunas cosas. Para la mayoría, para calmar el dolor, lo mejor para nosotros, nuestra experiencia, fue el hielo, poner hielo. El tiempo de observación que los tenemos al lado de la guardia son 2 horas. Si en 2 horas no aparecieron otros síntomas, ese chico se va a la casa. Las guías al principio decían tenerlo en observación mucho más tiempo, después los acortamos así. Si un chico al dolor se le empieza ya a agregar vómitos, como muy bien señaló Elda, ese es el primer síntoma, llamada de atención de que eso puede agravarse, y ahí hay que colocar el suero. Lo otro, no hay que temerle a las proteínas heterólogas del suero y la posibilidad de anafilaxia. En los prospectos del Malbrán sigue viniendo por allí que hay que desensibilizar, hacer pruebas. Lo mismo para las picaduras, para los accidentes por yarará. No es así. Tampoco estoy de acuerdo con que el suero deba pasarse en terapia intensiva. Por supuesto, si estoy en el hospital de niños y tengo terapia intensiva, se lo paso ahí. Pero si nosotros tenemos un accidente que sucede en Tostado,
y que tienen allí las 2 ampollas, porque casi toda la provincia ahora se ha distribuido, y tienen las 2 ampollas de suero, lo que hay que hacer es el donde está, no hay que perder tiempo. Ah, El, sí, sí. el suero, Sí. el veneno del alacrán no penetra a la circulación, se absorbe por la piel y así llega. Si uno demora en hacer más de 2 horas, 3 horas, ya la efectividad o la posibilidad de neutralizar es muy poca. Por supuesto que siempre, si el chico está grave, aunque haya pasado mucho tiempo, por las dudas se lo hacemos. Pero, insisto, tenerle más miedo al veneno del escorpión que al accidente por el suero. Después te quiero contestar algo, Juan Carlos. Bueno, Elda. Con respecto, no, es cortito, pero es muy puntual. Con respecto a lo que dijiste de la desensibilización. Mirá, o hacer la famosa prueba de la penicilina. No se ha podido sacar de ningún prospecto. Ya sabemos que hacer la prueba, por ejemplo, la penicilina, como no hacerla, y es más, el año... ya no recuerdo, bueno, no, en el 2019 se está haciendo el prospecto, se hizo un nuevo prospecto porque iba a aprobarse, ver la posibilidad de aprobarse como especialidad medicinal o biológico los sueros o sea, los antivenenos, y se estuvo trabajando. Imposible sacar esa frase, digamos, de esto que vos decís de hacerlo, la desensibilización previa. Imposible sacarlo. Fue una discusión, no, tuvimos muchos y la mayoría está de acuerdo, pero nadie se anima no tomaron la decisión de sacar esa frase. Decirle que eso no es inocuo. Nosotros nos ha pasado tener en épocas de inundaciones, ahora estamos al revés, pero en puestos de salud que estaban a 4 horas del hospital, mordedura de yarará, tener ahí el suero y no animarse a hacer el suero, y que dicen que tienen que tener el asesoramiento de un toxicólogo para hacer, qué sé yo. Déjame de embromar, si tenés el suero, hacéselo. Si tenés la posibilidad de contactarte con el toxicólogo, con Elda, con Marcela, bueno, hacelo. Pero si no, tenés que actuar. Y si en una de esas el chico hace falta hacer adrenalina, bueno, se hace una adrenalina intramuscular, pero es eso nomás. Sí, igual en lo que nosotros en el cuadro, esto quiero decir una cosa más. Un cuadro, hubo una vez que fue muy famoso en los medios, un caso en un sanatorio privado, y la verdad que pusieron noradrenalina, o sea, no pusieron dobutamina, perdón, al chico lo que le hicieron fue hacerle, no recuerdo si adrenalina y noradrenalina, y ellos mismos agravaron el cuadro. No es aconsejable hacerlo en el escorpión, hay que usar otro tipo de medicación. Realmente ninguno de los casos del hospital hubo que hacer nada, porque si hay cosa que les sobra es adrenalina a estos chicos, así por que no, eso mismo no hay que hacerle. Pero te estoy planteando del caso de una yarará, si le haces y el tipo se hincha, qué sé yo, bueno, le pasás una le pasás ahí, ¿viste? Ahí le pasa. No, me estoy refiriendo a eso. Si hay cosa que le sobra al escorpión es adrenalina y catecolamina y todo eso, ¿no? Juan Carlos, Me callo. Sí, Juan. Te quiero reivindicar en principio, pero digo, mirá, nosotros que estuvimos siempre muy ligados a la pediatría, a la SAP, etcétera, nos conocemos hace tantos años. Vacaciones en Córdoba, San Marcos Sierra con mi familia, en el medio del monte, un lugar mítico. Último día,
ropa en el lavadero. Les digo esto a todos los chicos, para que se den cuenta de las incapacidades de uno que fue instructor, todo lo que quieran. Último día, en chancleta, mi esposa va a buscar la ropa para irnos, una yarará de 1 metro adentro del lavatorio de la cabaña, en el medio de la nada, un lugar alucinante. No sabía qué hacer. Digo, 40 años de pediatra, de escritor, etcétera, etcétera, no sabía qué hacer. Digo, no, jamás en mi vida vi una norma en un libro de pediatría argentino que nos hablara de la yarará. Y la yarará llega a mi pueblo, que está acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, esto nos pone un poquito en tema, de decir, digamos, la yarará existe, no está en el Nelson, pero existe. No está en el Harrison, pero existe. Y no sabemos qué hacer. Yo era instructor de residente del Hospital de Niños de la Plata durante 20 años, jefe de docencia, etcétera, etcétera. Y digo, ¿qué hago si la pica? No tenía la menor idea. Digo, por eso me parece importante que nos hagamos cargo de los problemas reales que tenemos. O sea, la yarará existe acá en la ciudad de La Plata, en Punta Lara, en mi pueblo, de ahí para el norte, donde quieras. Sin embargo, no sabemos exactamente qué hacer. Si nos pregunta qué hacemos con el síndrome de Kawasaki ligado al COVID en Inglaterra, leímos todos los papers, pero no sabemos qué hacer con la yarará. Digo, no sé si lo hablamos eso todos los días en los ateneos de los hospitales. La yarará llega hasta el paralelo 42, sobre todo la yarará chica, o sea que llega bien al sur, así que tenemos que estar muy, muy alerta. Y la verdad que el mejor suero es el suero opuesto. Habrá que replantear, como decía Juan Carlos Beltramino, que no es necesario que lo hagan en el Garrahan, en el Ludovica o en el Gutiérrez. Habrá que hacerlo en el Centro de Atención Primaria de Córdoba. Porque las cosas pasan ahí, no en la ciudad de Buenos Aires. No, pero lo que yo te quiero decir es que hay distribución de los sueros y los sueros están distribuidos en todo el país. Sí, eso te quiero decir, que hay muchos centros. A ver, nosotros, no sé, Marcela, nosotros tenemos el teléfono y de hecho se le indica en el lugar donde está el paciente, no es que lo mandamos después que lo deriven a otro lugar ya, pero tenemos muchas consultas de Entre Ríos por cercanía y bueno, o de Córdoba, pero el suero se le pone en el lugar al paciente se le pone en el lugar del hecho, no hay que dar dando vueltas. Está claro, Belda. Lo que yo quiero es jerarquizar esta reunión de las 9 de la noche de Gloria, porque pone un tema prevalente y lo normatiza para todo el país desde una sociedad científica. Cosa que no pasa habitualmente en los lugares de formación centrales y hegemónicos. Y yo coincido con lo que vos estás diciendo. Hay que levantar el teléfono, buscar en la región sanitaria o en la provincia, a ver cuándo te mandan el suero y pasarlo en el lugar de los hechos. Gracias. Sí, yo quiero aclarar que, como dice la doctora Kastner, en realidad hay muchos lugares que justamente a raíz de accidentes donde no han llegado a tiempo, y a veces uno, por pensar que puede estar en la ciudad, en las zonas periféricas o marginales, donde a veces las condiciones de vida realmente son ínfimas. Yo recuerdo que nosotros tuvimos una picadura de víbora, que la madre relataba que en la noche no salían de la casilla donde vivían, porque sabían que se tropezaban con víboras. Y de hecho, su hijita la picó una víbora, la trajo más que volando al hospital, porque ella sabía la gravedad. Bueno, obviamente que a partir de eso, de que estuvo internada y todo lo demás, se pudo dar aviso a las autoridades, porque era un asentamiento irregular, el cual después fueron las autoridades municipales y de alguna manera mejoraron un poco el lugar, que realmente era muy cercano al río, en condiciones realmente desastrosas, donde no había caminos, había matorrales, y donde, digamos, era tiempo donde las víboras anidaban, ponían huevos e incluso se reproducían. Entonces, a veces, el tener cerca la disponibilidad, porque creo que es lo que dicen todos, un teléfono lo tenemos todos, y si uno ante la duda llama a alguien y alguien va a contestar.
el tema es tener la disponibilidad. Entonces, que a veces estén en zonas alejadas de los grandes centros, sirve para salvar vidas, y eso creo que es lo que nos tiene que quedar siempre a todos, sobre todo a la gente joven que a lo mejor de pronto está un día trabajando lejos de un gran centro o en un centro de salud, o en otra provincia lejos de un centro asistencial, ¿no? Exactamente, Silvia. Yo precisamente planteo eso y ya no hablo más. Digo, yo pregunto, si le pregunto a todos los estudiantes y residentes que hay en la reunión en este momento acerca de las normas de tratamiento de la TAF o de la bronquiolitis a alta frecuencia, todos sacan 10. Si les pregunto qué pasa con una picadura de alacrán, o de escorpión, o de lo que quieran, la culpa no es de ellos, es nuestra. Porque digo, es como que no estamos asumiendo en los lugares de formación la realidad cotidiana. Y entonces, como esos son accidentes frecuentes, y lo hemos visto en lugares de máxima complejidad y en lugares alejados, creo que hay que empezar a incorporarlo como temas de formación de sociedades científicas, desde nación, desde las provincias, desde los lugares, desde las academias de formación, etcétera, etcétera. Porque son accidentes frecuentes, sobre todo en nuestro país que tiene tantos disturbios ecológicos, ¿no? Digamos, la inundación, Juan Carlos, y la sequera ahora, y los glaciares que se caen, y las cucarachas que nos inundan en las grandes ciudades metropolitanas, ¿no? Francisco, ahora cuando llegue el verano, les van a pedir que hagan prevención, como muy bien plantearon. Y la gente, cuando hay escorpiones, se vuelve loca, quiere poner napalm, insecticida, cualquier cosa. Con la gente de veterinaria de Esperanza hicimos prueba con varios y realmente no hay ninguno que sea eficaz, y teníamos que las dosis que había que ponerle eran tóxicas para el chico, al final vimos. O sea que eso que dijeron de poner en las rejillas está bueno, tapar las rejillas. Lo otro es en las cunas de los chicos poner frascos de vidrio. El alacrán no sube el vidrio y es una buena trampa. Y la otra, la palabra es sacuda. Sacuda. O sea, hay 3 situaciones donde se dan las picaduras. Al ponerse la zapatilla, entonces antes de poner el calzado, acostumbrarse a sacudir. Si recoge ropa del suelo, sacuda antes de ponerse, y en verano especialmente. Y la otra es antes de acostar al bebé, porque como en esta nena estaba en el piso, pero a veces está entre las sábanas. Entonces, esas 3 cosas que la gente de campo la hacía antes de sacudir el calzado, antes de colocarle, sacudir toda la ropa, es muy simple, y especialmente en el verano, cuando uno larga las campañas para prevenir urémico y qué sé yo, también convendría decir 2 o 3 cositas nada más de eso. Y ahora sí prometo, me callo y pasen al otro. Quiero decir una cosa más, que ustedes cuentan con una ventaja, y que le podrían decir a la gente que tenga, sobre todo la que vive en pueblos, gallinas y pato, porque son los grandes predadores de los escorpiones. Y cosa que nosotros acá no podemos decir, porque a veces nos daba ganas de largar en el hospital gallinas y pato, porque estaba lleno, pero no podíamos porque se los iban a comer. Eso por un lado. Y después hemos visto en altura, digamos, porque van por la red local, y hasta en el 9º piso, han aparecido escorpiones. Y como dice Juan Carlos, es sensible solamente a los órganos fosforados, después olvídate, con lo cual vamos a matar. Si vamos al insecticida, matamos los chicos, así que no hay que usar, hay que usar todos los métodos preventivos. Y la otra cosa, tampoco arrimar la cuna a la pared, porque a veces en algún agujero de la pared hacen nido. De hecho, nosotros en la unidad 3, que siempre nos vienen, se han caído del techo, porque se metían en esos techos acanalados, onda 70 que había, que estaban tan de moda,
y caían hasta de la luz, y también en agujeros de la pared también, con lo cual eso también, mantener reboques, etcétera, etcétera. Son cosas de la práctica y que uno va aprendiendo, digamos, a medida que va transitando el camino, ¿no? No, pero aparte, perdón, Eda, digo, Sí. habrá que pensar que los decisores políticos sanitarios tendrán que pensar en el medio ambiente. No se puede violar el medio ambiente. No se puede hacer subterráneos con tierra de otro lugar. No se puede cerrar humedales en las grandes ciudades y hacinar a la gente, porque eso genera enfermedad y eso forma parte de la concepción integral de la salud, creo yo. La salud es una sola, como usted lo ha dicho. Bueno, en función del horario y que nos quedan todavía 2 casos clínicos más, los invito a continuar, que se presente el próximo caso. Sofía, ¿querés presentarlo? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Sofía Simonín. Yo hice la residencia en el Hospital Provincial, terminé el año pasado y ahora estoy terminando la jefatura de residencia. Bueno, vamos a presentar un caso que tuvimos a principio del 2018, un caso que fue bastante interesante. Pongo a ver para compartir pantalla. Ahí se ve en pantalla completa. No, no se ve en modo presentación. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí. Bien. Bueno. Bueno, este caso clínico fue un paciente de 10 meses, eutrófico, correctamente inmunizado, que ingresó a la sala de pediatría del hospital derivado del SAMCO de Villa Constitución, que es una ciudad que está cerca de Rosario, por un cuadro de 2 meses de evolución, caracterizado por una hipotonía generalizada que fue progresiva, y pérdida de las pautas de neurodesarrollo ya adquiridas. El paciente no se sentaba, no tenía seguimiento ocular, no fijaba la mirada. Evaluado por la pediatra de cabecera, ella solicita en un principio una ecografía transfontaneal que fue normal, e interconsulta a neurología infantil, quien al ver esto lo deriva a la sala para continuar con los estudios. Este paciente tenía como antecedente, había sido un recién nacido de término, de peso adecuado para la edad gestacional, vigoroso, con un screening neonatal normal, había estado internado en neonatología del hospital por una ictericia durante 24 horas y un episodio de bronquiolitis. O sea, no tenía ningún antecedente personal de relevancia, tampoco sus padres, ellos no tenían ninguna enfermedad previa, sí vivían en la zona rural de Villa Constitución, la mamá era ama de casa y el papá empleado de un vivero. Al ingreso, el paciente se encontraba vigil, estaba hiporreactivo, desconectado, tenía una palidez generalizada, tenía una hepatoesplenomegalia leve, con una hipotonía generalizada, y una hipertonía axial al examen físico neurológico, y no presentaba sostén cefálico, no realizaba el trípode, no presentaba sonrisa social ni se sentaba. Y presentaba también unos movimientos disquinéticos a nivel del rostro. El resto del examen físico era normal, estaba suficiente cardiovascular y el resto estaba todo bien. Este es un video, a ver si puedo compartir, de cómo estaba él al ingreso. ¿Se ve? Voy a ir preguntando porque...
Sí, sí, se ve. Sí. Él estaba bien con esa hipotonía periférica y esa hipertonía central, y como con dolor, estaba todo el tiempo como quejándose, como molesto. No. No. Al ingreso, bueno, se le hace un laboratorio inicial en donde se tenía una pancitopenia con una función hepática y renal que estaba dentro de parámetros normales, una LDH que estaba aumentada, y sí todos los parámetros de la ferremia y la ferritina bajos, de anemia bien marcados. A su ingreso se plantean distintos diagnósticos diferenciales, haciéndose un abordaje interdisciplinario del caso, desde el punto de vista tanto hematológico, infectológico, neurológico, metabólico y toxicológico. Desde el punto de vista hematológico, por una sospecha de un síndrome mieloproliferativo, apenas ingresa al paciente, se le realiza una punción aspirativa de médula ósea, que estaba, descartando dicho diagnóstico. Lo único que tenía en el inmunofenotipo una hiperplasia eritroidea y un extendido de sangre periférica anormal. Desde la parte infectológica se realizan múltiples serologías virales, las cuales no tenemos ningún rescate. Esto teniendo en cuenta la demora que vamos teniendo en la espera de ir teniendo los resultados, por una sospecha de una encefalitis posterior postinfecciosa, se realiza cultivo de líquido cefalorraquídeo, tanto para gérmenes comunes como para virus, que fue negativo, un cultivo de médula ósea que fue negativo, y también se hace el aspirado nasofaríngeo para enterovirus, y la búsqueda de enterovirus también en materia fecal, que también fue negativo. Todo esto buscando cuál podría ser la probable causa de este cuadro. En cuanto al aspecto neurológico, se realiza la interconsulta con las neurólogas infantiles, él presentaba estos movimientos disquinéticos, por lo que se le hace un electroencefalograma que tenía un trazado discretamente identificado, sin focos ni paroxismo, y por una sospecha de una encefalopatía inmunomediada, se realiza una resonancia de cráneo en donde se informa una acentuación de los surcos bifrontales y las cisternas silvianas, con una alteración de la sustancia blanca occipital bilateral a prominio izquierdo, y lo que llamaba la atención era que tenía un engrosamiento paquimeningio compatible como con una meningitis subaguda crónica. Por sospecha de una encefalopatía inmunomediada, se realiza el panel para encefalitis inmunomediada en líquido cefalorraquídeo, y de manera, digamos, como estos resultados demoraban, se le hacen 2 pasajes de gamaglobulina a 1 gramo kilo, sin respuesta. Así que continuamos buscando cuál podía ser la causa de este cuadro. Dentro de las metabolopatías se le solicitan ácidos orgánicos en orina, aminoácidos cuantitativos y ácido láctico en líquido cefalorraquídeo, los dosajes de ácidos orgánicos urinarios, y también el dosaje de vitamina B12, y también se estudia para enfermedad de Gaucher, y ahora después les cuento cómo vamos teniendo estos resultados. Lo que nos llamaba la atención en este caso era que el niño, a medida que iban pasando los días de internación sin mediar ningún tratamiento, iba teniendo una mejoría clínica, por lo que en el contexto epidemiológico en el que él vivía, ya que vivía en la zona rural de Villa Constitución, en una vivienda de material que se había mudado ahí hacía 10 meses aproximadamente, por lo que la madre una última parte del embarazo lo cursó estando ya en ese domicilio, teniendo en cuenta que alrededor de esa casa había campos sembrados con soja, arvejas y maíz, en el cual la madre refería a la presencia de aviones fumigadores cada 2 semanas,
y también fumigaciones de otro tipo, como por los mosquitos y demás. Y a su vez el padre era un empleado de un vivero desde hacía 2 años y hacía tareas de paisajismo y también hacía fumigación con productos como Roundup, que es glifosato. Tenían su huerta propia, que también consumían alimentos de esa huerta, y la fumigaban con imidacloprid, que es un insecticida, y también con glifosato. Y consumían agua de pozo con una bomba que estaba a 40 metros de profundidad aproximadamente. Con todo esto, a nosotros nos llamaba la atención, digamos, nos llamó la atención sobre todo la zona en donde vivía y cómo había sido la evolución de este cuadro, por lo que la toxicóloga de nuestro hospital estaba de licencia, nos fuimos comunicando con equipos de toxicología de la ciudad de Rosario, sin tener respuesta o sin darle demasiada importancia. Entonces, bueno, como había contacto con el Servicio de Toxicología del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, nos comunicamos con ellos para realizar la interconsulta. Ellos solicitan el dosaje de colinesterasa plasmática y eritrocitaria para descartar alguna intoxicación con órganos fosforados, y también, por el contexto en el que vivían, solicitan el dosaje de glifosato y AMPA, que es el ácido aminometilfosfónico, que es el metabolito activo del glifosato, y el dosaje de pesticidas, herbicidas, glifosato y AMPA en el agua de consumo. Ellos también tenían una fuerte sospecha por la clínica que tenía el paciente, más neurológica, de que sea alguna intoxicación por imidacloprid, pero es muy difícil poder tener el rescate de este tóxico en líquidos biológicos. Mientras esperábamos los resultados, el niño, a ver si puedo compartir los otros videos. ¿Se ve ahí? No. No. No lo puedo compartir. Sí, el niño iba mejorando, iba teniendo una mejoría, iba adquiriendo las pautas de neurodesarrollo, iba empezando a tener fijación de la mirada, seguimiento ocular, iba realizando el trípode. A ver si puedo compartir acá. Bueno, perdón. Ahí se ve. Sí. Sí, sí, se ve la pantalla en la que había quedado. Ahí. Bueno, a medida que iban pasando los días, en el 5.º día de internación iba presentando el seguimiento visual, mejoraba el tono de los miembros inferiores, mejoraban esos movimientos involuntarios. Al día 11 ya tenía fijación y seguimiento ocular, sostén cefálico, llevaba las manos a la línea media, y al día 13 de internación yo iba realizando el trípode. Todo esto sin tener ningún tratamiento alguno, mientras estábamos a la espera de los resultados. Al día 27 fuimos empezando a tener estos resultados, recibimos una excreción aumentada del ácido
metilmalónico en orina y una disminución generalizada de las acilcarnitinas en suero, y también una disminución de la vitamina B12, tenía una vitamina B12 de 50 para un corte entre 200 y 900. A esto lo asumimos como una encefalopatía metilmalónica secundaria a esta disminución de la vitamina B12, por lo que se empieza el tratamiento con vitamina B12, y también recibimos el dosaje de glifosato y de AMPA en la orina del niño aumentado, con un dosaje de 1,20 microgramos litro de glifosato y de AMPA de 7,40, por lo que el valor debería ser nulo, digamos, no debería por qué tener un niño glifosato en su orina. Y también recibimos el dosaje de pesticidas y herbicidas en el agua de consumo negativo, pero ahí hubo un error, que la muestra de agua no fue supervisada. El padre trajo el agua, pero no sabemos bien exactamente de dónde la sacó. Si bien se le dieron las indicaciones, nadie supervisó eso. Esto del laboratorio se realizó en un laboratorio privado de Mar del Plata, que es uno de los únicos que hacen el dosaje cuantitativo de estos tóxicos. Entonces el niño al día 40 aproximadamente de internación, cuando ya tenía mejoría de la succión de ilusión, que era algo que también había perdido y la clínica estaba mejorada, se le otorga el alta con mejoría clínica, y una de las indicaciones fue la exclusión del domicilio actual en donde él vivía, ya que presentaba esta intoxicación crónica por agrotóxicos. Esto se realizó también, los resultados los fuimos siempre siguiendo con el servicio, y ellos nos dan una serie de pautas. No se escucha. Sofi, se fue el audio. Se mutó, Sofía. En el niño. Sofi, El niño continúa en seguimiento con... ¿Sí? ¿Hola? se entrecorta el audio, Sofi. ¿Hola? Se entrecorta el audio. Ah. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, esto que comentaba, que se le realiza la exclusión del domicilio, y el niño continúa los seguimientos, tanto con nosotros como con el servicio de neurología del hospital. Se le realiza también el dosaje de vitamina B12 a los padres del niño, que estaban dentro de parámetros normales, pero en el límite inferior, y el niño continúa con el tratamiento con vitamina B12, que luego de 3 meses ya venía en valores normales y se suspende. Se le realiza seguimiento con imágenes, el niño continúa presentando a medida que pasaba el tiempo, en donde había una mejoría respecto a la previa, pero sí continúa la alteración en la sustancia blanca occipital bilateral, que continuó hasta la última resonancia, que fue a los 18 meses posterior al alta. Se realiza un nuevo dosaje de glifosato y AMPA en orina del niño, que vino mejorado respecto al previo, y al igual que el electroencefalograma. Bueno, el niño continúa el seguimiento con neurología y comienza a presentar pautas de alerta para trastorno del espectro autista. Él no tenía fijación de la mirada, seguimiento, por momentos estaba como ausente, tenía algunos movimientos característicos, por lo que se le realiza el test de ADOS2, que certifica dicho diagnóstico, y el niño está actualmente en tratamiento interdisciplinario con fonoaudiología, estimulación, y acude a la salita de 4 años al jardín con una maestra integradora, teniendo mejorías, sí, de toda la parte que es personal social y del lenguaje, y sí tiene una mejoría franca de toda la parte motora, teniendo un examen
neurológico normal. También tuvo algunas crisis de ausencia, por lo que está también en tratamiento actual con ácido valproico. Bueno, no sé si voy a poder poner, pero tengo un video que me mandó la mamá, en el cual se lo ve al niño muy mejorada la clínica. Bueno, nos parecía interesante presentar este caso, ya que esta exposición por periodos prolongados a estos tóxicos pueden ocasionar efectos adversos en los distintos sistemas, pero que sí son de difícil diagnóstico, y también es muy difícil llegar a poder dosar todos estos tóxicos y llegar a una conclusión para el diagnóstico. Estas son algunas cosas que aparecen y que está bueno que se empezó, se está hablando, y que incluso hay un archivo de la SAP, que es el impacto de los agrotóxicos en la salud infantil, que salió en julio de este año, que está muy interesante sobre todo este tema. Muchas gracias. No sé si se entendió. Yo te quería hacer una pregunta, Sofía. ¿Me estás escuchando? Sí. A ver, ordenamos un poquito esto. La primer consulta a ustedes, ¿cuánto tenía el niñito? 10 meses. ¿Cuánto? 10 meses. 10 meses. Que es cuando se interna. Y esa ataxia, podríamos decir, digamos, aparece en forma brusca. No, era un cuadro de 2 meses de evolución, que o sea, la madre lo que refería era que había ido perdiendo las pautas que había adquirido de neurodesarrollo. Bien. Él se sentaba, empieza a dejar de sentarse, y así evolutivamente. Digamos, la derivación, Gloria, fue desde el pueblo, lo deriva su pediatra de cabecera, justamente porque iba viendo como un chico que nace a término sin ningún antecedente perinatológico y que tenía un desarrollo normal, empieza alrededor del 7º, 8º mes a perder pautas de neurodesarrollo que se van como profundizando, por decirlo de alguna manera, al punto donde queda un niño hipotónico desconectado, un niño que era alimentado a pecho y un niño que estaba sano hasta esos momentos. Entonces a la pediatra le llama mucho la atención y por eso lo deriva a un centro de mayor complejidad, digamos, como para estudiarlo. Y ahí es donde se abre el gran abanico en función de lo que se iba encontrando, y no solamente lo que se iba encontrando, sino las dificultades. Cuesta mucho transmitir esto, ¿no? Tuvimos muchas dificultades en cuanto a que no se podía hablar de intoxicación por agrotóxicos, es decir, nos ponían muchos palos en la rueda para poder hacer dosajes, para poder hacer, digamos, las consultas con otros centros. Nosotros insistíamos mucho porque, bueno, nos comentaba gente que era de la zona, que se veían este tipo de cosas en chicos, que no tenían diagnóstico. Entonces, bueno, eso un poco reforzaba esto, el tema de que el niño sin tener ningún tratamiento específico iba mejorando mientras esperábamos todos los resultados. Como ustedes vieron, se abrió un gran abanico de cosas porque no era claro el cuadro, y por eso, digamos, se pusieron muchos diagnósticos en juego, y en la medida en que se nos iban cayendo esos diagnósticos, más reforzaban nuestra sospecha, digamos, de intoxicación por agrotóxicos. Cabe recordar que Santa Fe es una provincia sojera, y digamos, es como que si bien existen leyes donde están demostrados a cuánto lugar hay que fumigar, a cuánto no, la realidad es otra. Es decir, la mamá embarazada contaba que ella salía a tender la ropa y pasaban los aviones fumigando y la bañaban, estando embarazada. Y de ahí en más, digamos, todo el tiempo, ¿no? Y aparte, bueno, el hecho de estar casi en una zona semirural
el papá trabajar en un vivero, todos sabemos que las condiciones de trabajo no siempre son las mejores, hay como, no sé, una cultura donde no siempre se utilizan todos los elementos que hay que utilizar, es decir, los elementos de barrera. Es común que se lleven productos a la casa para también colocarlos. Entonces, digamos, todo esto hace que esto sea algo cotidiano, ¿no? Pero vuelvo a decir, nos llevó bastante tiempo poder lograr la autorización para el pago y poder hacer los análisis toxicológicos correspondientes, que bueno, el Hospital de Niños Gutiérrez en esto nos dio una gran mano, un poco reforzando nuestro diagnóstico y también orientándonos hacia el laboratorio específico donde poder hacer los dosajes, ¿no? Pero vuelvo a insistir, fue algo donde no contamos con apoyo ni de epidemiología. Epidemiología decía que no estaba de acuerdo con el diagnóstico. La dirección del hospital costó mucho convencerla y mostrarle muchas cosas negativas para que autorizara el pago de los estudios, mientras íbamos viendo un chico que, excluido de la toxicidad, iba mejorando, más allá de todo la estimulación o la fisiatría que se le pudiera aportar. Entonces, bueno, nos pareció interesante por eso mostrar este caso, a lo mejor un poco comprimido en el tiempo, porque si ustedes ven la línea de tiempo es larga, pero básicamente queríamos mostrar esto, ¿no? Que a veces hay dificultades que van más allá de lo que uno pueda sospechar. De hecho, todo esto motivó una gran movida en Villa Constitución, la gente en la medida que se fue enterando, y ellos mismos han ido armando como un sector, una ONG de pueblos fumigados, donde se encargan de un poco corroborar todo esto, y de ver las familias y localizarlas, y tratar de que esto se disminuya un poco, porque sabemos que nosotros estamos mostrando infancia, pero sabemos que hay un montón de cosas más que pueden producir los agrotóxicos, cosas que todavía no están demasiado sabidas en el sentido de cuánto tiempo permanecen en el aire, en el agua o en la tierra. También, digamos, las lluvias, cómo van eliminando esto y llevándola de un lado al otro. El mal desecho de todos estos elementos, porque la gente los desecha a cielo abierto en general, y esto también trae problemas en cuanto a contaminación. Y creo que todos muchas veces vemos la gran mortandad de peces que aparecen de la nada, y que muchas veces no se termina de estudiar bien el agua, y en realidad cuando las pocas veces que se hace aparecen agrotóxicos en esa agua. Y esa agua después se consume, porque no siempre hay agua potable en todos los lugares, o las napas están contaminadas. Entonces, el valor de presentar esto tenía que ver con eso, ¿no? Como un cuadro tan proteiforme, donde abría el abanico a muchos diagnósticos diferenciales, se pudo terminar demostrando la toxicidad a la que había estado expuesto el niño desde etapa prenatal, desde la panza, dentro de la panza de su mamá, y posterior, digamos, porque bueno, él vivía en ese lugar, ¿no? Me imagino que sí, que si tuvieron mucha dificultad para dosarle al niño, al paciente, digamos, hubiera sido interesante también dosar a la familia, ¿no? No nos permitieron. No nos lo autorizaron. Si no lo podían, no le podían autorizar el paciente, menos iban a autorizar la familia. ¿Y tenía hermanitos? No, es hijo único. El primer hijo del matrimonio. Yo quiero, perdón. Con el resultado, se seguía cuestionando el diagnóstico cuando ya teníamos el resultado del glifosato. Sí, pero el chiquito tiene otro diagnóstico neurológico. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo después? ¿Puedo opinar? Habla Juan. No, dale, Hilda, dale. No, yo habla porque... No, digo, a ver, yo quiero felicitarla a Sofía y a Silvia.
Digo, no es fácil ser valiente, no es fácil ser valiente, digamos, pero digo, yo fui auditor de historia clínica del Hospital de Niños de La Plata, el 80% de los diagnósticos de los 15.000 ingresos anuales que había en el hospital se hacían hablando y tocándole la panza al pibe, nada más. Ustedes lo hicieron el diagnóstico antes de pedirle las pruebas que hubieran pedido en Suecia. Pero estamos en Argentina, en un país ojero que está de alguna manera irradiado de tóxicos por el aire, por la tierra, por los aviones, por donde quieran. Entonces, el diagnóstico lo tenían inicialmente. Gastamos millones de dólares en este paciente. Sí. Muy caro nos salió Sí. hacer el análisis diagnóstico a este paciente. Muy caro. No estamos en Uppsala, en Suecia o en Bristol, Columbia, no. Estamos en la República Argentina, donde están fumigando a la tarde, a la mañana y a la noche al lado de la casa de la paciente. Digo, a ver, ese es el concepto inicial de nuestra nueva etapa. Digo, la epidemiología clínica es tan importante como la clínica del paciente. Si uno sabe que el padre trabaja de agricultor y lo fumigan, el hijo está con glifosato. En la ciudad de La Plata tenemos una huerta infernal que le da de comer a media provincia de Buenos Aires. Tenemos órganos fosforados, no hay glifosato, hay órganos fosforados, y los vemos morirse en terapia intensiva. No es necesario que le hagamos dosaje de enfermedades metabólicas, porque no estamos en Suecia. Todavía tenemos en esta epidemiología de transición enfermedades producidas por la vanidad y la locura del ser humano que afectan a nuestros niños. O sea, yo te felicito, Sofía. Gracias por el caso. No sé si lo vas a poder presentar en algún congreso argentino de pediatría, porque capaz que no te lo dejan, pero digo, a ver, esta es la realidad de lo que nos pasa todos los días. O sea, los millones de chagásicos que hay en nuestro país no aparecen en los textos y en los papers del último día. Pero la verdad es que nos pasa esto. Sí, lo presentamos ya en algunos congresos, incluso nosotros también habíamos tenido un caso similar previo a este, en el que no habíamos podido hacer todas estas cosas, que también de la misma zona, y como que también te abre a seguir pensando que pueden seguir sucediendo, si bien muchas veces no se puede llegar a tener todo estos estudios que pudimos tener con este paciente. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Puedo hablar? Adelante. A ver, nosotros cuando nos llegan los pacientes, nos llegan tardío porque volantean cuando no hacen diagnóstico y al toxicólogo le llega de última. Entonces en el hospital, ya sabemos, volantean psiquiatría, neurología y tóxico. Así que es normal que esto aparezca. Segundo, la dificultad con la que nos encontramos los toxicólogos de hacer un diagnóstico precoz y en tiempo, porque esta demora nos hace perder el laboratorio muchas veces, que tiene que ser precoz, ¿sí? Y este chico tenía, desde el punto de vista toxicológico, era bastante atractivo. Yo la verdad que en un principio nosotros habíamos tenido ya 2 pacientes con pérdidas de pautas madurativas con el clorpirifos, que se prohibió. Igual lo que sí se prohibió es luego de agotar stock, con lo cual me parece una cosa terrible, igual que pasó con el endosulfán. Hasta que no agotan stock, no dejan de... O sea, esto es un gran negocio, ¿sí? Y bueno, y en base a eso es que se había sugerido pedir las 2 colinesterasas. De todas maneras, lo que quiero recalcar es que el glifosato también altera las colinesterasas, las disminuye. No de la misma manera que los órganos fosforados, pero sí las afecta. Y acá hay... lo que este chico tenía era también tenía también una anemia, y el glifosato afecta a la médula ósea. De hecho, nosotros tuvimos un Ateneo hace muy poco, bueno, muy poco no, porque fue uno de los últimos prepandemia,
donde hubo una discusión fuerte y áspera con hematología. Era una nena que hizo una pancitopenia y estando internada mejora. Y viene también de lo que llamamos desierto verde. Por otro lado, quiero recalcar lo del imidacloprid. El imidacloprid es un neonicotinoide y si nosotros prohibimos fumar el cigarrillo porque afecta a las neuronas y tiene ácido nicotínico, estos neonicotinoides son agonistas de los ácidos nicotínicos. Entonces afectan mucho el sistema nervioso central. Y de hecho hay un trabajo, lo que uno está haciendo ahora, de pronto, a medida que aparecen los casos, es ir leyendo. Y aparece un trabajo de Kate, tengo un acompañante, de Kate, donde asocia, digamos, los neonicotinoides con cuadros de, de T, o sea, con el espectro del síndrome autista. Así que es para tenerlo en cuenta. Es más, me anoté la cifra porque yo me olvido, pero aproximadamente la fracción ambiental atribuible a desórdenes neurológicos es del 5 al 20%. Y uno de cada 150 niños hasta 8 años también pueden llegar a sufrir este síndrome del espectro autista. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la exposición al imidacloprid es en el tercer trimestre. Ojo con eso porque puede haber una asociación entre el síndrome del espectro autista y este tóxico que no pudimos dosar. Primero porque había pasado mucho tiempo, segundo, eso también nos dificulta muchos dosajes. Y la otra cosa que también nosotros tenemos que mandar a Mar del Plata a ese laboratorio, porque no, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica yo sé que hacen glifosato y que han hecho para otros estudios, pero no podemos, cuando intentamos hacerlo no nos hacen. Y yo digo una cosa, si los medicamentos tienen efectos adversos y no tenemos ningún problema en reconocer los efectos adversos de los medicamentos, esto que está diseñado para matar, también, así como mata a las especies, mata a las abejas, etcétera, porque el imidacloprid en Europa, no nos olvidemos que lo están cuestionando, al igual que el glifosato, pero sobre todo el imidacloprid, es por la muerte de abeja, porque nos vamos a quedar sin alimento. Hay que pensar en otro tipo de agricultura. La intensiva lamentablemente nos está haciendo daño. También lo que hay que decir del glifosato, que es un disruptor endocrino, puede alterar la parte hepática y también está asociado al linfoma, porque uno de los, esto desde el punto de vista citogenético, o sea, esto haciendo un panorama así global y para no aburrir tanto, porque hay ríos de tinta que todavía tienen que aparecer. Y bueno, uno está con una mitad de la biblioteca diciendo que no pasa nada y otros estamos con otra mitad de la biblioteca, pero lo que sí es cierto es que nuestros niños están en riesgo. O si no, yo lo que me acuerdo cuando en la época que hacía pediatría es que los chicos del campo no tenían estos síndromes ni bronquiolitis, ni tenían tanto asma, que eran chicos de las ciudades. Cuando vine a rotar a Buenos Aires, yo me abría los ojos grandote por la cantidad de asmáticos que había, o eran chicos de ciudades. Pero el chico del campo no era así. Y cada vez se ven más lesiones en piel y cada vez se ven más trastornos a nivel pulmonar, digamos. No sé, hasta acá. Pero bueno, yo pienso que los... Y segundo, la cifra pueden algunos cuestionar, bueno, la cifra de glifosato. No, no es un elemento traza, no tiene que haber. A ver, en eso tenemos que ser sinceros. El chico no tiene por qué tener glifosato, ni ningún otro, insecticida dando vuelta.
Nosotros por eso quisimos traer este caso a discusión, porque la verdad que es una materia pendiente que tenemos en la currícula pediátrica. Y bueno, Marta es testigo mío que nosotros ya lo estamos viendo en Rosario desde hace 40 años atrás. Yo me acuerdo perfectamente de un chiquito que tuvo un final triste, murió de una aplasia medular, que lo único que hacía era jugar en la cabina del camión de su papá que transportaba cereales. Entonces es una realidad que existe. Lo que pasa es que, como vos decís, Elda, cuesta. Cuesta porque hay que luchar a veces también contra la otra mitad de la biblioteca. Miren, hay una carta que me gustaría que lean de la IARC, y la IARC publicada, no recuerdo si 2016 o 2018, yo la tengo y si quieren después se la mando, donde dice que nunca sintió tanta presión como cuando estuvo revisando el glifosato, presión de grandes corporaciones, presión de científicos. ¿Por qué? Porque se juntaba todo. Bayer estaba en juicio porque ahora tiene el glifosato. California le estaba poniendo la etiqueta de oncológico y la IARC estaba revisando los documentos. Y dice que ellos tuvieron que sacar esa carta para proteger el grupo de científicos que estaba trabajando sobre, digamos, el 2A. O sea, no es uno, pero hay evidencia de que sí impacta, no solamente el cáncer. A mí lo que más me preocupa es que impacta sobre el desarrollo, el neurodesarrollo de los chicos, digamos. Aparte de que, por supuesto que el cáncer sí, pero el neurodesarrollo está muy afectado. Perdón, Elda Sí, y Gloria. Perdón que sea enfática, pero bueno. Una sola cosa. Digo, si desconocemos que el 60% de los pibes de nuestro país no comen adecuadamente a pesar de los planes sociales. Exacto. Comen 2 de 4 comidas por día con los planes sociales. 60% de la población. Si desconocemos la anemia histórica de hace 500 años, la anemia nutricional, la anemia por carencia. Si desconocemos los pibes con glifosato, si desconocemos los pibes que trabajan en la Tarefa, en Misiones para recoger la yerba mate, si olvidamos los pibes que trabajan en las minas en Catamarca porque tienen cuerpos chicos para entrar en los socavones, o en la industria textil, no estamos hablando de pediatría, estamos hablando de otro país. O sea, lo que pasa en nuestro país es esto, lo que es que hay que asumirlo y hay que ponerle nombre y apellido. No podemos pensar en enfermedades metabólicas cuando tenemos glifosato a media cuadra. La otra cosa de los pibes misioneros que nosotros hemos visto cuadros graves es que trabajan en el cultivo del tabaco. El cultivo del tabaco es familiar y ahí no solamente, ahí tenés la enfermedad por el mismo tabaco, de la hoja verde del tabaco, más es el cultivo que más insecticida o agrotóxico, vamos a decirles agrotóxico, necesita. Entonces, esa gente está atrapada porque depende de ellos también. Entonces, bueno, no seamos hipócritas. Es cierto lo que vos decís, si no comen, si comen se alimentan mal. Bueno, hay una serie, y la otra cosa que quería decir, porque también a raíz de que ese chico tenía déficit de B12, seguí buscando, porque uno todo esto incentiva para buscar, y lo que hacen todos estos plaguicidas es, está bien, la vitamina B12 viene más de la carne, etc., pero también hay en los vegetales, y si vos matás las bacterias que ayudan a fabricar la B12, porque al usar un insecticida también estás matando las bacterias que ayudan a fabricar a estos vegetales un poco de B12. Entonces es todo una cadena que se va concatenando y eso indigna, ¿no? Yo estoy indignada. Sí, eso que ustedes nos habían compartido estudios que se veía el glifosato que alteraba también la microbiota intestinal, que se veía asociada a la absorción y de la vitamina B12. Sí, Sofía. Sí.
Bueno, nos vamos a seguir indignando, que pasemos al otro. No, a la hay otra que historia. hay que seguir actuando, Gloria, Claro, desde claro que sí. lugar desde donde se pueda. Sigamos, Exacto. sigamos reconociendo los problemas reales, no los que nos cuentan, los que Sí, vemos sí. todos los días. Tengamos Tal cual. identidad, esa es la idea. Tal cual. Bueno, es re interesante todos los aportes, pero bueno, en función del tiempo podemos pasar al otro caso. Buenas noches a todos, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Fiorella Simes, soy médica del Hospital de Niños Orlando Alasia de Santa Fe, donde me desenvuelvo como médica internista y médica del consultorio de clínica pediátrica de mediano riesgo. Y bueno, quería aprovechar para felicitarlos por los 2 casos previos, que la verdad que estuvieron excelentes y nos sirven para seguir aprendiendo. Ahora voy a compartir pantalla del mío, que creo que es el último. A ver. Ahí está. Esperen. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar un caso clínico de una paciente que tuve la oportunidad de verla en la guardia. Es una paciente femenina de 2 años de edad, oriunda de Ceres. Como antecedentes personales era una segunda gesta, nacida por cesárea previa electiva, recién nacida de término con un peso adecuado. Recabando en la historia clínica información sobre los antecedentes familiares, la madre había tenido previamente problemas con adicción a sustancias ilícitas, que en este momento ya estaba, digamos, tratada y seguida. Bueno. El motivo de consulta fueron vómitos gástricos de 24 horas de evolución. Medicaron con metoclopramida en lugar de origen. Posteriormente agregan movimientos raros, dice la madre, no lo sabe describir muy bien, y una marcha inestable. Al día siguiente repite vómitos, vuelven a consultar, le indican metoclopramida y envían a hogar con pautas de alarma. Posteriormente en el hogar, unas 2 horas después de llegar, agrega hipertonía generalizada, reconsulta ya por 3ª vez al Hospital de Ceres, donde le indican un laboratorio, un plan de hidratación parenteral basal y derivan a nuestro hospital. En nuestro hospital la niña ingresa por shock room, se coloca oxígeno. En ese momento seguía con hipertonía generalizada, por lo que se hacen 2 dosis de lorazepam y por continuar con dicha sintomatología se agrega la carga de difeniliantoína. Niegan la historia clínica, traumatismos, fiebre, diarrea, cuadros de vía aérea superior previas, nada. Se interna en cuidados especiales. Nosotros en nuestro hospital, digamos, cuidados especiales maneja la complejidad de una terapia, pero sería un paso intermedio entre cuidados intermedios, lo que nosotros decimos SIM, y USIP, que es de unidad de terapia intensiva pediátrica. Entonces se internó por la complejidad en cuidados especiales. La fecha y el horario es a destacar, que fue el 31 de diciembre a las 19 horas. Ingresa como un estatus convulsivo afebril, y al examen físico, esto es lo positivo, estaba de regular a mal aspecto general, con 90 latidos por minuto, 22 respiraciones, impresión a rigidez de nuca, hipertonía generalizada, a pesar de la carga de difeniliantoína, seguía con movimientos, digamos, de hipertonía, y las pupilas estaban midriáticas y arreactivas. Se empiezan a pedir exámenes complementarios, que ya habían salido en shock room, se esperaban los resultados, el laboratorio, tóxicos en orina y una tomografía de cráneo de urgencia. Las indicaciones a su ingreso fueron multiparámetros, es decir, control de signos vitales más estrictos, la vía periférica, que ya la tenía, un plan de hidratación parenteral, 140 de sodio, 20 de potasio para 100% de las necesidades basales. Esta es la composición que usamos en nuestro hospital.
y se indica el midazolam, un push a 0,2 miligramos kilo y luego a 0,1 endovenoso porque persistía con dicha sintomatología. Se agregó omeprazol. A las 20 horas, una hora después de recibirla, seguía con mal aspecto general, baja la frecuencia cardíaca a 60. En la tomografía de cráneo la vimos nosotros y también interconsultamos a los neurocirujanos de guardia, se podía ver a simple vista cambios en la densidad a nivel supratentorial, y neurocirugía indicó en ese momento manitol de urgencia 1 gramo kilo endovenoso que fue suministrado. Se hace una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo era límpido, incoloro, la glucemia de 1,07, en sangre 1,43, las proteínas de 1,97, los hematíes menos de 3 por milímetros cúbicos, leucocitos menos de 3, y se envían muestras para virológico y cultivo. Seguía con una midriasis A reactiva, entonces ahí empezamos a sospechar a otros diagnósticos diferenciales, si estaba sangrando, si tenía algún proceso isquémico. Le aumentamos el midazolam porque persistía la hipertonía generalizada a 0,15 miligramos kilo hora con un monitoreo, un control estricto. Y a las 21:30 empieza con desaturación, enfermería nos avisa, cuando acudimos estaba en paro cardiorrespiratorio, se bolsea con presión positiva, recupera una cardíaca de 60, pero sin respiraciones espontáneas, teníamos que seguir bolseando. Se indica solución fisiológica 20 mililitros kilo, sonda vesical, sonda nasogástrica, se desciende el MIDA, en ese momento se asumió posmedicación, y se decide su pase a unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ingreso UCIP a las 22 horas del 31 de diciembre del 2020, su diagnóstico de ingreso fue un fallo respiratorio secundario a medicación, estatus convulsivo afebril, sospecha, obviamente por protocolo, de SARS-CoV-2 y un infarto masivo cerebral. Se indica ARM, ampicilina, sulbactam y noradrenalina. Ya el 1 de enero de este año, las evoluciones de terapia se la constata hipotérmica, sin respuesta a estímulos al suspender la pseudoanalgesia, un Glasgow menor de 8,15, se da aviso al cudayo, mantiene un ritmo diurético de 9, con un sodio plasmático de 165, una densidad urinaria de 1000, se hace una desmopresina única dosis con diagnóstico evolutivo de una diabetes insípida central. Ya el 2 de enero estaba la paciente en coma, sin pseudoanalgesia, se reinterroga a los padres, se empieza a sospechar este cuadro como una sospecha de maltrato infantil, se amplían estudios que se van haciendo, van dando normales, y se vuelve a reinterrogar a los padres. Los padres, 2 días después de haber ingresado a nuestro hospital, empiezan a comentarnos que tenían fábrica cerca, una fábrica de baterías. En realidad la historia la quería contar, digamos, personalmente. Ellos con la pandemia quedan sin hogar, tenían otro hijo más, esta era la segunda, pero la primera estaba viviendo con su abuela materna, no podían todos vivir en esa casa, por lo tanto, con un conjunto de personas, enseres y otras familias, toman la fábrica de baterías como su hogar. Y desde hacía más o menos 6 meses que vivían ahí, producto de la pandemia, que habían quedado sin trabajo y no podían seguir viviendo en su hogar. El cuadro llevaba 1 mes de evolución y había estado, varias veces había consultado por gastroenteritis aguda, que en una ocasión requirió internación 2 días y se pudo ir de alta. También interrogando sobre medicación que había en el hogar o cerca, faltaba un comprimido de 400 miligramos ácido valproico que tomaba la abuela, pero no se pudo confirmar. Entonces empezamos a buscar diagnósticos diferenciales, si habrá estado intoxicado por ácido valproico, si es intoxicación que 2 días después pudimos recabar con el dato del antecedente en la historia clínica, reinterrogándolo a los padres una y otra vez, si era una intoxicación por plomo, si se trataba de una tuberculosis, si tenía algo reumatológico que teníamos que pedir, o la meningitis, digamos. Entonces, para la intoxicación por ácido valproico se hizo un dosaje no detectable.
En cuanto a la intoxicación por plomo, se hace la interconsulta al Hospital Gutiérrez, quienes, contándole todo el caso, nos indican que se puede tratar de una sospecha de una encefalopatía plúmbica y que tendríamos que pasar la medicación quelante, que es Val y Ecta, conjuntamente. Lo cual era muy difícil porque no contábamos con dicha medicación en el hospital, había que traerlo, o en un avión sanitario, en todo este contexto de pandemia, y bueno, no se pudo conseguir en los siguientes días. La tuberculosis se tomaron muestras, igual, para el lavado bronquialveolar, se pidió todo un laboratorio reumatológico en conjunto con la especialista del hospital, y por sospecha de una meningitis o meningoencefalitis, se medicó con ceftriaxona, clindamicina y aciclovir en forma empírica. Finalmente pudimos hacerle la tomografía de cráneo tuvo un informe, a pesar de lo que se había podido ver por urgencia en la guardia junto con el neurocirujano, donde había una marcada hipodensidad difusa de ambos hemisferios cerebrales con edema encefálico, el colapso de las cisternas peritroncales, el espacio subaracnoideo y el sistema ventricular, sugiriendo relación en primer término con patología hipóxico-isquémica sin signos de hemorragia intracraniana evidentes. Esa era nuestra sospecha diagnóstica en ese momento. El resto estaba conservado. Recibimos el COVID negativo, se dio nuevamente aviso al CUDAIO, hizo estudios y bueno, luego el angiotac declaró, digamos, lo que es la muerte encefálica. Y en ese momento todos los datos orientaban a lo que era una sospecha de encefalopatía secundaria a una intoxicación plúmbica de denuncia obligatoria, la cual se hizo en forma oportuna. El 6 de enero, 6 días después de su ingreso, a las 9:25, sufre un paro cardiorrespiratorio en terapia y a las 9:55, media hora después de haberla reanimado, todo el equipo de terapia intensiva, todo el personal más capacitado que tenemos en el hospital, se declara la muerte de la paciente. El 8 de enero recibimos el resultado de la plombemia, 1,98 miligramos por litro, el valor de referencia está 0,3 y el permisible está 0,6, y se hace el diagnóstico definitivo de una encefalopatía secundaria a una intoxicación plúmbica. Eso es todo. Nos quedamos todos callados, ¿no? Sí. No, a mí me parece importante que el pediatra incorpore lo que es la historia clínica ambiental. Es tan importante en todas las visitas, porque esto es prevenible. Y la verdad que esta fábrica, yo les voy a contar una infidencia, esta fábrica de baterías o de acumuladores, porque esa es la verdadera palabra, de Ceres, nosotros teníamos fotos, un compañero mío había ido, y se veía los chanchos de esto le hablo hace 10, 12 años, comiendo ahí, y vos veías donde hacían, y los obreros que cocinaban y tomaban mate ahí mismo, sin un control. Lo más contaminante que hay son las fábricas de batería. De hecho, los casos más graves que hemos tenido, hice una búsqueda, no a raíz de este caso, sino por otro motivo tuve que minar, y en épocas de crisis la gente busca casa, y ¿dónde encuentran estos lugares abandonados? De hecho, nosotros hemos tenido chicos gravísimos que han vivido en estas fábricas. En fábricas de baterías que quedan abandonadas. Y realmente es lo más contaminante en plomo. También hemos tenido pacientes que la madre blanqueaba la casa con el ácido de la batería.
está omnipresente. Yo espero que esto vaya cambiando, no sé cuándo, pero estos casos tan graves de encefalitis, este edema tan grave que tiene el chico fue por el plomo. Fíjense ustedes que era el más pequeño. La absorción es por vía oral y el mano-boca en el chico es fundamental. El chico absorbe de un 25 a un 50% por vía oral. No tanto lo respiratorio, si bien es cierto que tiene una mayor tasa metabólica, una mayor tasa respiratoria, pero la mayor absorción es vía oral. Sumado a que probablemente le falten nutrientes como es la anemia ferropénica que se da a esta edad, digamos, y a lo mejor el calcio en su justa medida, y todo eso hace que este metal aproveche todos esos huecos para entrar en el intestino y en el cuerpo del chico. De hecho, hasta los 2 años el plomo en sangre dura hasta 10 meses, tiene una vida media de 10 meses muy larga, y de ahí se va directamente a los tejidos blandos ricos en grasa, y qué mejor tejido blando que el cerebro de un niño. Sí, la madre, bueno, le había dado vergüenza en su momento decirnos que estaba viviendo en esa fábrica de batería. Primero nos dijo que era cercana y después nos terminó diciendo que ellos habitaban esa fábrica junto con otras familias y que no se había dado cuenta, que recién ahora caía, que había muchos animales en esa fábrica y todos habían muerto. Así que bueno. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre de la que presentó? Sofía. Fiorella. Fiorella, te felicito. Mirá, a ver, Gracias. 40 y pico de años de pediatra. A ver, esto que estás haciendo ahora como diagnóstico, con muy buena sensibilización de Elda, de Gloria, de Silvia, etc., pasa desde... ¿Cuándo aparece esta patología? En la revolución industrial. ¿Está claro? Cuando los pibes empiezan a laburar en Inglaterra, en la revolución industrial, en las grandes fábricas, se contagian, se contaminan con el plomo, con el cromo, con el níquel, con el mercurio, ¿no? Que son otras intoxicaciones. Si no pensamos en eso, y creemos que se trata de una metabolopatía que está escrita en un paper de New England, nos estamos equivocando. Digamos, el pibe vive con un padre que labura haciendo baterías, está intoxicado con plomo. La epidemiología clínica es trascendente en el momento del diagnóstico. Y el diagnóstico lo haces con, digamos, con la relación de saber de qué labura el padre, de qué labura 80% del diagnóstico, se hace con la anamnesis y con el examen clínico del paciente. O sea, así que los felicito, gracias Gloria por invitarme y los dejo tranquilos ya, estamos yendo. Antes que se corte el Zoom, quería contar rápido el contexto. Yo soy de Ceres, nací en ese pueblo. Nunca hubo industria, siempre llamó la atención de que sí tuviera 2 fábricas de acumuladores de batería. O sea, se buscan lugares donde haya pocos controles. Hace 40 años que estaba esa fábrica. Santa Fe tiene ministerios de ambiental, etc. No solo hay plomo, hay arsénico, las aguas, no hay... entonces, la gente que trabaja allí, muchos son agricultores y sin duda están expuestos a glifosato, etc. Pero, y es necesario, por supuesto, controlar todos los insecticidas. Antes se morían esas aplasias que veíamos, eran cuando usaban paratión. El glifosato parecía que era un progreso respecto, sin duda, de aquellas muertes que nos obligan a atropinizar chicos. Por supuesto ya no lo es, pero ¿cómo se soluciona el problema? Y ese pueblo tiene que tener agua potable. Estamos en el siglo XXI y son muy poco, no hay todavía el agua potable suficiente. Y
por supuesto, ahora sí fueron a investigar todos. Hay 4 chicos más, creo, Fiorella, que estaban... Sí, eso quería comentarles. A raíz de este hallazgo se empezó a intervenir, digamos, junto con Servicio Social Local, nuestro hospital, y se fueron contactando, digamos, haciendo pesquisa con análisis de laboratorio al resto de los chicos que estaban ahí. Algunos presentaban síntomas, otros no. Los papás de esta niña que falleció no tenían ningún síntoma, pero bueno, se hizo la pesquisa de estos chicos. Hay 3 más que actualmente los estamos siguiendo y que han ido en varias ocasiones a recibir medicación quelante. Nosotros nos comunicamos con el Hospital Posadas, con el Centro de Toxicología del Posadas, y vamos siguiéndolo en conjunto. Ahora la semana pasada justo quedó el más chiquitito, hizo pasaje de ETA y bueno, ya está de alta con los controles posteriores, pero sí, a raíz de eso se pesquisaron 3 más, que dieron también altos, ninguno tan alto como esta paciente que falleció, pero bueno, los estamos siguiendo y haciendo todo el control ahí en el hospital. Fiorella, te felicito. Gracias. Lean El enemigo del pueblo de Ibsen. Sí. Léanlo, por favor, o vean la obra teatral. Es un Bueno, poco lo que hacemos todos los días. Gracias. creo que se va a cortar el Zoom en cualquier momento. Ya sé, por Realmente me pareció Hilda. excelente, Sí, hermosísimas las felicitaciones a todos. presentaciones. Esperamos que sean de utilidad. Creo que lo más rescatable es pensar, darle realmente mucha importancia a lo que es el interrogatorio, la historia clínica, los antecedentes epidemiológicos, pensar que no están nuestros pacientes en las mejores condiciones siempre, y que, bueno, más allá de lo cotidiano, hay que pensar en intoxicaciones, en las diversas intoxicaciones, buscarlas, y en lo posible, lo que ustedes están haciendo en Ceres, por uno no se pudo hacer, pero quizás se puede hacer por varios. Lo mismo creo que nos pasó a nosotros en Villa Constitución. Por este niño se pudo hacer poco, quizás por otros se pueda hacer más, y ni que hablar por todos los que puedan venir, evitar todo lo que tiene que ver con alacranismo u otro tipo de ofidios y demás alimañas que estamos expuestos. Quiero agradecer profundamente a todos los expositores y muy en especial a todas las personas que nos han aportado invalorable información, porque creo que transmitir experiencia es lo más rico que podemos tener, y creo que para los pediatras jóvenes y en formación es un lujo escuchar las personas que hemos escuchado esta noche, que realmente los que hemos tenido la oportunidad algunas veces de escucharlos, creo que nos han quedado muy grabados las cosas que ellos transmiten. Así que bueno, nada, agradecerles, agradecer a la Sociedad de Pediatría, agradecer este espacio. Creo que hay que sostenerlo en el tiempo porque creo que es enriquecedor para todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos de avisos parroquiales antes que se desconecten. Gracias Sí. por estar. Les recordamos que en el mes de septiembre no vamos a tener encuentro. Los invitamos al 18 de octubre a la presentación de patologías complejas en consultorio externo, y también los invitamos a que si tienen casos interesantes que quieran que podamos compartir, nos hagan llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios. Chao, gracias. Gracias. Chao, Juan Carlos. Chao. Chao.